Mis padres amenazaron con aumentar mi alquiler a menos que me convirtiera en la niñera no remunerada de mi hermana. Ellos no esperaban que yo desapareciera de la noche a la mañana, dejándolos lidiar con el caos ellos mismos. Nunca pensé que mis propios padres me pondrían una pistola en la cabeza, pero aquel martes por la mañana, sobre huevos revueltos y tostadas quemadas, bien podrían haber apretado el gatillo. Las palabras me golpearon como un tren de carga, atravesando mi pecho, o convertirme en la niñera interna de mi hermana embarazada de forma gratuita, o ver cómo mi alquiler se triplicaba de $500 a $1.500 al mes. La manera casual en que mi madre, Patricia, lanzó este ultimátum mientras untaba mantequilla en su tostada hizo que mi estómago se revolviera. Mi padre, Robert, asentía evitando el contacto visual mientras bebía su café. Emma, mi hermana de 25 años, estaba sentada allí con la mano protectora sobre su vientre apenas visible, sonriendo con suficiencia como si ya hubiera ganado alguna retorcida lotería. A los 28 años, trabajando en 2 empleos solo para permitirme vivir en la habitación de mi infancia, me di cuenta de que esto no se trataba de deber familiar o de ayudar con un nuevo bebé. Esto era chantaje financiero envuelto en un lazo de culpa manipulada. Y esperaban que sonriera y dijera gracias. A la mañana siguiente, descubrí cuán profunda era esta madriguera de conejo cuando escuché voces ahogadas provenientes de la cocina. Deslizándome por el pasillo con los pies descalzos, presioné mi oreja contra la puerta parcialmente abierta y sentí que mi mundo se inclinaba. Patricia estaba al teléfono con alguien, su voz animada por la emoción. Oh sí, lo tenemos todo resuelto. Louise se encargará de todo una vez que llegue el bebé. Ella es muy buena con los niños y les ahorrará a Emma y a Derek miles en costos de guardería. Mi sangre se convirtió en hielo al darme cuenta de que estaba hablando con los padres adinerados de Derek, el novio de Emma. Ya lo hemos discutido con Louise y ella está completamente de acuerdo en ayudar a la familia. La mentira me golpeó como una bofetada en la cara. Yo no había aceptado nada. De hecho, había pasado toda la noche dando vueltas en la cama, tratando de descubrir cómo escapar de su demanda imposible. Pero allí estaba mi madre, tejiendo historias a la familia de Derek sobre mi supuesta disposición a sacrificar mi vida por deberes de cuidado infantil no remunerados. La voz de Robert se unió a la conversación mientras entraba en la cocina. El acuerdo funciona perfectamente para todos. Louise ha estado viviendo aquí sin pagar alquiler de todos modos. Otra mentira. Había estado pagando $500 cada mes durante 3 años. Dinero que ganaba a través de turnos temprano en la mañana en la cafetería y horas de fin de semana en la tienda departamental. Me alejé de la puerta, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podían oírlo. Moviéndome silenciosamente escaleras arriba, tomé mi teléfono y llamé a mi compañera de trabajo Sara durante su descanso para almorzar. Sara, necesito una perspectiva externa aquí, susurré, explicando toda la situación mientras me escondía en el armario de mi dormitorio. Louise, eso no es familia ayudando a familia. Eso es explotación. La voz de Sara era firme a través del teléfono. Tienes 28 años con tu propia vida y metas profesionales. No pueden simplemente decidir que vas a ser una sirvienta no remunerada. Pero cuando bajé a cenar esa noche, la manipulación escaló a un nivel completamente nuevo. Derek había llegado encorvado en su lugar habitual en nuestra mesa de cocina como si fuera el dueño del lugar. Su cabello color arena le caía sobre los ojos y llevaba la misma camisa arrugada con la que lo había visto los últimos 3 días. El tipo no había mantenido un trabajo estable en más de un año, a pesar de tener un título universitario en administración de empresas. Emma se frotó el estómago dramáticamente mientras hablaba. Louise, los padres de Derek están muy emocionados con nuestro acuerdo. Ya han comenzado a comprar ropa de bebé porque saben que los costos del cuidado infantil no serán un problema. El peso de su manipulación se posó sobre mis hombros como una manta de concreto. No solo le habían mentido a la familia de Derek sobre mi acuerdo, sino que aparentemente habían usado esta promesa para asegurar apoyo financiero de sus padres acomodados. Estaba siendo intercambiada como ganado, mi futuro negociado sin mi consentimiento. Nunca acepté ser la niñera de nadie, dije con cuidado, tratando de mantener mi voz firme. La cara de Patricia se endureció de inmediato. Louise, necesitamos discutir tu actitud. Esta familia te ha apoyado durante años y ahora es momento de que devuelvas algo. Pago alquiler todos los meses, le recordé, sacando mi teléfono para mostrar los registros de transferencia electrónica.
$500 apenas cubren los servicios públicos, interrumpió Robert, aunque lo había visto depositar mis cheques muchas veces. Un apartamento real te costaría el doble, y lo sabes. Derek habló por primera vez, con voz perezosa y arrogante. Emma necesita apoyo familiar ahora mismo. No es como si tuvieras algo más importante que hacer. El desdén en su tono hizo que apretara los dientes. Nada importante que hacer, excepto trabajar 60 horas a la semana para construir una vida para mí, ahorrar dinero para mi propio apartamento y tomar clases nocturnas para terminar mi licenciatura en marketing. Además, agregó Emma con falsa dulzura, será una buena práctica para cuando tengas tus propios hijos algún día. La suposición de que querría hijos, de que mi vida entera debería girar en torno a las decisiones reproductivas de otras personas, me empujó más cerca del punto de quiebre, pero me mantuve callada, formando ya el comienzo de un plan en mi mente. Esa noche, me quedé despierta mirando el techo, escuchando los ruidosos programas de televisión de Derek a través de las delgadas paredes. Él había estado viviendo aquí sin pagar alquiler durante 8 meses, tratando nuestra casa como su hotel personal, mientras yo trabajaba hasta el agotamiento solo para permitirme una habitación. La injusticia de todo esto hizo que mi pecho se apretara con ira. Para la mañana, había tomado una decisión. Si mi familia quería tratarme como una propiedad para ser negociada e intercambiada, les mostraría exactamente cuánto dependían de esa propiedad. Pero primero, necesitaba entender el alcance total de su engaño. Pasé mi hora de almuerzo en la cafetería investigando las tarifas justas de mercado para el cuidado infantil en nuestra área. Las niñeras profesionales ganaban entre $15 y $20 por hora y los acuerdos de vivienda interna típicamente incluían alojamiento, comida y compensación adicional por la falta de espacio personal y libertad. Armada con esta información, decidí acercarme a mi familia con un compromiso razonable. Esa noche, me senté en nuestra mesa de cocina con una propuesta impresa que describía mis términos: asistencia de cuidado infantil a tiempo parcial por $12 la hora con límites claros sobre mi disponibilidad y responsabilidades. Ayudaría con el bebé durante horas específicas mientras mantenía mis trabajos actuales y continuaba mi educación. Esto es ridículo, espetó Patricia antes de que yo hubiera terminado de leer el primer párrafo. ¿Quieres cobrarle a tu propia familia por ayudar con tu sobrino o sobrina? No es cobrar, expliqué pacientemente. Es una compensación justa por servicios profesionales. Investigué las tarifas del mercado y en realidad estoy ofreciendo precios por debajo del promedio. La cara de Emma se puso roja de indignación. No puedo creer lo egoísta que estás siendo. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, ¿quieres lucrar con mi bebé? ¿Qué ha hecho exactamente esta familia por mí? La pregunta se escapó antes de que pudiera detenerla, sorprendiendo a todos, incluyéndome a mí misma. Robert se inclinó hacia adelante, su voz adoptando ese tono paterno severo que usaba cuando yo tenía 12 años. Te hemos proporcionado vivienda, comida y apoyo durante años. Podríamos haberte pedido que te mudaras cuando cumpliste 18 años, pero no lo hicimos. He estado pagando alquiler y comprando mis propios comestibles desde que tenía 25 años, le recordé. Y antes de eso, estaba en la universidad trabajando a tiempo parcial para cubrir mis gastos. Derek se rió desde su lugar en el sofá, sin siquiera molestarse en apartar la vista de su videojuego. Vamos, Louise. Es solo cuidar niños. ¿Qué tan difícil puede ser? El desdén casual hacia el cuidado infantil como solo cuidar niños reveló todo lo que necesitaba saber sobre la actitud de Derek hacia las responsabilidades parentales. Este tipo esperaba descargar todo el trabajo real en otra persona mientras se atribuía el mérito de ser padre. Emma se puso de pie dramáticamente, con una mano en la espalda como si el embarazo ya le causara una incomodidad significativa con solo 10 semanas de gestación. Supongo que ya sé dónde estoy parada con mi propia hermana. Cuando más necesitaba apoyo familiar, decidiste tratarme como una transacción comercial. No se trata de eso, dije, tratando de mantener la voz tranquila a pesar de la frustración que crecía en mi pecho. Estoy tratando de encontrar una solución que funcione para todos. Quiero ayudar, pero también necesito mantener mi propia vida y mis metas. ¿Tus metas? La voz de Patricia goteaba sarcasmo. ¿Cómo que, Louise? Tienes 28 años, sigues viviendo en casa, saltando entre trabajos a tiempo parcial. Tal vez sea hora de aceptar que este es tu propósito en la vida. Las palabras me golpearon como un golpe físico.
Mi propia madre, la mujer que supuestamente había apoyado mis sueños, me estaba diciendo que mi aspiración más alta debería ser el trabajo doméstico no remunerado para la familia de mi hermana. Cada sacrificio que había hecho, cada turno extra que había trabajado, cada clase nocturna a la que había asistido, descartados como búsquedas sin sentido. Tengo un título universitario, dije en voz baja. ¿En qué? Comunicaciones, se burló Emma, eso no es exactamente una trayectoria profesional, Louise. Al menos ayudar con mi bebé le daría a tu vida un significado real. La habitación quedó en silencio, excepto por los sonidos del videojuego de Derek. Miré a mi alrededor a estas personas que se suponía debían amarme y apoyarme, viendo claramente por primera vez lo poco que valoraban mi existencia más allá de lo que podía proporcionarles. Necesito algo de tiempo para pensar, dije, levantándome de la mesa. No te tomes mucho tiempo, me gritó Patricia mientras me dirigía a las escaleras. Emma necesitará una respuesta pronto para poder hacer los arreglos adecuados. Sola en mi habitación, saqué mi teléfono y comencé a hacer llamadas. Primero, llamé a la tía Margaret, la hermana de mi padre, esperando algo de apoyo familiar. Pero a los 5 minutos de explicar la situación, ella me estaba sermoneando sobre las obligaciones familiares y la importancia de ayudar con los nuevos bebés. Tus padres se están haciendo mayores, Louise. No pueden manejar el estrés de un recién nacido en la casa. Tú eres la elección lógica para ayudar. Quedó claro que Emma ya había lanzado una campaña pintándose a sí misma como la futura madre en apuros y a mí como la hermana egoísta que se negaba a ayudar a la familia necesitada. La narrativa había sido elaborada y distribuida incluso antes de que me dieran la oportunidad de responder a su ultimátum original. Mi vecina, la señora Rix, llamó a mi puerta alrededor de las 9 de esa noche, con el rostro arrugado por la preocupación. Cariño, no pude evitar escuchar las voces alzadas antes. ¿Está todo bien? La señora Rix había vivido al lado durante 15 años y me había visto crecer. Siempre había sido amable, trayendo productos horneados extra y vigilándome cuando mis padres estaban fuera de la ciudad. Solo cosas de familia, dije, no queriendo arrastrarla a nuestro drama. Pero ella persistió con preguntas suaves, y finalmente toda la historia salió a borbotones. La señora Rix escuchó sin juzgar, asintiendo ocasionalmente o haciendo suaves sonidos de simpatía. Eso no suena como familia ayudando a familia, dijo cuando terminé. Eso suena como familia aprovechándose de la familia. Su validación significó más de lo que podía expresar. Al menos una persona en mi vida podía ver la situación con claridad. A la mañana siguiente, descubrí algo que lo cambió todo. Mientras me preparaba para el trabajo, noté a un hombre desconocido llevando cajas por las escaleras del sótano. Curiosa, esperé a que mis padres se fueran a sus recados matutinos y luego investigué. El sótano, que mis padres siempre habían afirmado que estaba demasiado húmedo y abarrotado para ser habitado, había sido convertido en un apartamento completo. Había una pequeña cocina, un baño con ducha y una sala de estar principal con un dormitorio separado. Pintura fresca, pisos nuevos y accesorios modernos dejaban claro que esta renovación había costado una cantidad significativa de dinero. Pero lo más impactante de todo fue que había correo esparcido en el mostrador de la cocina dirigido a alguien llamado Michael Torres en nuestra dirección, facturas de servicios públicos, extractos de tarjetas de crédito y lo que parecían recibos de alquiler. Mis padres habían estado alquilando este espacio mientras me decían que luchaban financieramente y necesitaban mis contribuciones de alquiler para llegar a fin de mes. La traición se sintió como agua helada en mis venas. Durante 3 años, había estado pagando alquiler para ayudar a mis padres supuestamente en apuros, mientras ellos habían estado cobrando secretamente ingresos adicionales de un inquilino en el sótano. Habían manipulado mi sentido de responsabilidad familiar para subsidiar su estilo de vida mientras mentían sobre su situación financiera. De pie en ese apartamento del sótano, rodeada de evidencia de su engaño, finalmente entendí el alcance total de su manipulación. Esto no se trataba de lealtad familiar o de ayudar con un nuevo bebé. Esto se trataba de control, de mantenerme dependiente y explotable. Habían estado ejecutando una estafa larga, y yo había sido la víctima perfecta. Tomé fotos de todo con mi teléfono, documentando el apartamento y el correo antes de subir las escaleras. La rabia que ardía en mi pecho se sentía diferente ahora, más limpia de alguna manera. Ya no era solo ira por un trato injusto. Era indignación justificada por un engaño sistemático y fraude financiero.
Mi familia quería tratarme como propiedad, bien. Pero estaban a punto de aprender que esta pieza particular de propiedad había desarrollado algunas ideas muy inconvenientes sobre la independencia. Mi turno en la tienda departamental ese fin de semana me dio tiempo para pensar mientras doblaba interminables pilas de ropa. Cada interacción con clientes que me trataban como una sirvienta invisible me recordaba cómo mi familia veía mi valor. Pero a diferencia de estos extraños, se suponía que mi familia debía amarme y respetarme. El lunes por la mañana, usé mi descanso en la cafetería para hacer algunas llamadas telefónicas. Primero, contacté a la oficina del secretario del condado para solicitar los registros de propiedad de la casa de mis padres. La alegre mujer llamada Janet, que contestó, explicó que podía acceder a los registros públicos por una pequeña tarifa. Estos documentos mostrarán el historial de propiedad, información de la hipoteca y cualquier registro de alquiler si la propiedad se ha utilizado para obtener ingresos, explicó Janet. Puede recogerlos mañana por la tarde. A continuación, llamé al departamento de licencias de alquiler de la ciudad. Si mis padres estaban alquilando legalmente el apartamento del sótano, necesitarían permisos e inspecciones regulares. La mujer que contestó confirmó que nuestra dirección tenía una unidad de alquiler registrada que había estado activa durante 3 años. La línea de tiempo coincidía perfectamente con el momento en que comencé a pagar alquiler arriba. Durante mi hora de almuerzo, conduje hasta el Palacio de Justicia del Condado y pagué $15 por copias de los registros de propiedad. Sentada en mi coche en el estacionamiento, extendí los documentos en el asiento del pasajero y sentí que mi mundo cambiaba de nuevo. No solo los registros confirmaban el alquiler legal del sótano, sino que revelaban algo mucho más impactante. Mis padres habían sacado una segunda hipoteca sustancial sobre la casa hace 18 meses. El monto del préstamo era lo suficientemente significativo como para cubrir gastos importantes como autos, vacaciones o mejoras en el hogar. De repente, el nuevo vehículo deportivo utilitario de Emma y el reciente viaje de mis padres a Florida tenían perfecto sentido. Habían estado viviendo por encima de sus posibilidades, usando dinero prestado contra el valor de la casa mientras lloraban pobreza para justificar la explotación de mis pagos de alquiler. Conduje directamente a la oficina del señor Williams, el preparador de impuestos, cuyo nombre aparecía en los documentos que había fotografiado en el sótano. Su recepcionista inicialmente dijo que no podía discutir la información de otros clientes. Pero cuando expliqué que era su hija investigando abuso financiero, accedió a verme. No puedo darle detalles específicos, dijo el señor Williams con cuidado. Pero puedo confirmar que sus padres han reportado ingresos por alquiler en sus declaraciones de impuestos durante los últimos 3 años. Ingresos por alquiler significativos. La palabra significativo me golpeó como un rayo. Mis pagos mensuales de $500 no eran su único ingreso por alquiler. Estaban cobrando tanto del inquilino del sótano como de mí mientras alegaban dificultades financieras para justificar sus demandas de trabajo gratuito. ¿Puede decirme si han reportado mis pagos de alquiler como ingresos?, pregunté. El señor Williams consultó la pantalla de su computadora y luego asintió lentamente. Sí, esos pagos han sido reportados adecuadamente como ingresos por alquiler. Así que estaban legalmente obligados a declarar mi alquiler como ingreso, lo que significaba que me habían estado mintiendo acerca de que nuestro acuerdo era una ayuda familiar informal. A los ojos de la ley, yo era una inquilina legítima con derechos y protecciones. Armada con esta información, hice una parada más antes de dirigirme a casa. Carmen, nuestra empleada postal, había entregado correo en nuestra casa durante 8 años y conocía bien a nuestra familia. La esperé al final de nuestra calle y le pregunté sobre la entrega de correo al apartamento del sótano. Oh, claro. Michael Torres recibe entregas regulares allí abajo, confirmó Carmen. Un tipo agradable, siempre da buenas propinas durante las vacaciones. Ha estado allí durante años. ¿Sabes cuánto paga de alquiler?, pregunté casualmente. Carmen miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando, luego se inclinó más cerca. Mencionó una vez que paga $1,200 al mes, pero que vale la pena porque los servicios públicos están incluidos y la ubicación es perfecta para su viaje al centro. $1,200 al mes del inquilino del sótano, $500 al mes de mí. Eso eran $1,700 en ingresos mensuales por alquiler más lo que Emma contribuyera para comestibles y gastos del hogar.
No es de extrañar que mis padres pudieran permitirse pagos de automóviles, vacaciones y mejoras en el hogar mientras afirmaban que necesitaban mi ayuda financiera para sobrevivir. Esa noche, me senté en mi habitación haciendo cálculos en mi computadora portátil. Entre sus trabajos regulares, el alquiler del sótano y mis pagos de alquiler, mis padres estaban ingresando significativamente más dinero del que habían afirmado. Habían fabricado una crisis financiera para justificar explotarme mientras en realidad vivían bastante cómodamente. Pero el descubrimiento más exasperante llegó cuando revisé las cuentas de redes sociales de Emma. Las fotos del año pasado mostraban cenas costosas, viajes de compras y escapadas de fin de semana con Derek. Su anuncio de embarazo incluía fotos de una elaborada fiesta de revelación de género que debe haber costado cientos de dólares. Mientras tanto, yo había estado saltándome comidas para poder pagar la gasolina y usando ropa de segunda mano para estirar mi presupuesto. El historial laboral de Derek quedó claro cuando miré su perfil de LinkedIn. Había renunciado a su último trabajo en la empresa de construcción de su padre después de 6 meses, alegando que el ambiente de trabajo era tóxico. Desde entonces, había estado viviendo de ahorros, beneficios de desempleo y aparentemente del apoyo financiero de Emma. El tipo que descartó mis metas profesionales como irrelevantes no había mantenido un trabajo estable en más de un año. Pero la pieza final de evidencia provino de una fuente inesperada. Mientras revisaba mis extractos bancarios para documentar mis pagos de alquiler, noté algo extraño. Mis transferencias mensuales a la cuenta de mis padres habían sido categorizadas automáticamente como pago de alquiler por el sistema de seguimiento de mi aplicación bancaria. Esto significaba que había un rastro digital claro que probaba que había estado pagando alquiler, no haciendo contribuciones informales a los gastos familiares. Si esta situación alguna vez escalaba a una acción legal, tenía documentación que probaba mi estatus de inquilina y mis derechos. Sentada en mi cama rodeada de documentos impresos, extractos bancarios y registros de propiedad, finalmente vi el panorama completo. Mis padres habían orquestado un elaborado esquema de manipulación financiera, utilizando mi sentido de lealtad familiar y mi precaria situación económica para extraer dinero mientras proporcionaban información falsa sobre sus circunstancias. El ultimátum del bebé no se trataba de necesidades de cuidado infantil o apoyo familiar. Se trataba de mantener el control sobre su fuente de ingresos más confiable, yo. Si me mudaba, perderían $6.000 anuales en pagos de alquiler, más la conveniencia de tener a alguien a quien culpar por sus decisiones financieras. Pero lo que no se dieron cuenta fue que su manipulación me había enseñado algo valioso sobre documentar evidencia y comprender mis derechos legales. Si querían jugar rudo con amenazas financieras, ahora estaba preparada para responder con conocimiento en lugar de emoción. La pregunta ya no era si aceptaría sus términos. La pregunta era cómo usar esta información para exponer su engaño y escapar de su control por completo. A la mañana siguiente, me desperté con absoluta claridad sobre mis próximos pasos. Mientras mi familia dormía tras su noche de celebración por la última cita de ultrasonido de Emma, me vestí silenciosamente y conduje al otro lado de la ciudad para ver apartamentos. El señor Peterson, el propietario que había anunciado una unidad de un dormitorio por $750 mensuales, me recibió en la propiedad con una cálida sonrisa. El apartamento era pequeño, pero limpio, con su propio espacio de estacionamiento y conexiones para lavandería. Lo más importante, estaba a 15 millas de distancia de la manipulación de mi familia. Pareces una inquilina responsable, dijo el señor Peterson después de revisar mi historial laboral y referencias. El inquilino anterior vivió aquí durante 4 años sin ningún problema. Prefiero inquilinos a largo plazo que traten el lugar como un hogar. Expliqué mi situación cuidadosamente, enfatizando mi empleo estable y mi historial de alquiler limpio. El señor Peterson pareció impresionado por mi preparación exhaustiva y clara planificación financiera. Puedo ofrecerte un contrato de arrendamiento de 6 meses con opción a extender, dijo. Primer mes de alquiler, último mes de alquiler y un depósito de seguridad igual a un mes de alquiler. Eso es $2.250 en total para mudarse. La cantidad representaba la mayor parte de mis ahorros, pero había calculado los costos de antemano. Mis ingresos combinados de ambos trabajos cubrirían fácilmente el alquiler, los servicios públicos y los gastos de subsistencia, especialmente sin las constantes demandas de mi familia de contribuciones adicionales. Lo tomaré, dije sin dudarlo. Firmamos los papeles esa tarde y programé mi fecha de mudanza para el sábado siguiente.
El señor Peterson me dio las llaves y un paquete de bienvenida con información sobre la recolección de basura, contactos de emergencia y servicios locales. Conducir a casa con las llaves en mi bolsillo se sentía como llevar un arma secreta. El siguiente desafío era encontrar ingresos adicionales para reemplazar los beneficios de vivir en casa. Lisa, gerente de la sucursal bancaria cerca de mi trabajo en la cafetería, había mencionado que estaban contratando representantes de servicio al cliente a tiempo parcial para horarios nocturnos. El puesto es perfecto para alguien con tus habilidades de comunicación, explicó Lisa durante mi entrevista el miércoles por la tarde. 4 tardes por semana, de 6 a 10, manejando consultas telefónicas y procesando actualizaciones de cuentas. El pago es competitivo y ofrecemos beneficios para empleados a tiempo parcial. El trabajo agregaría otros $800 a mis ingresos mensuales mientras encajaba perfectamente alrededor de mi horario de trabajo existente. Acepté el puesto inmediatamente con fecha de inicio el lunes siguiente. Pero el descubrimiento más revelador provino de una conversación inesperada con mi primo Jake durante una llamada telefónica aleatoria el jueves por la noche. Escuché que Emma le ha estado diciendo a todos que estás siendo difícil sobre ayudar con el bebé, dijo Jake sin preámbulos. Llamó a mi mamá ayer llorando sobre lo egoísta que te has vuelto. Mi estómago dio un vuelco. ¿Qué dijo exactamente? Según Emma, exigiste pago por cuidar a tu propio sobrino o sobrina. Hizo que pareciera que querías cobrar tarifas premium por ayuda familiar básica. La distorsión de los hechos era asombrosa. Emma había convertido mi solicitud razonable de compensación justa en una historia sobre avaricia y traición familiar. Se había pintado a sí misma como la víctima de una hermana indiferente en lugar de reconocer la naturaleza poco realista de sus demandas. Jake, eso no es lo que pasó, dije, y luego expliqué la situación real, el ultimátum sobre el alquiler triplicado, la expectativa de cuidado infantil no remunerado a tiempo completo y las mentiras sobre su situación financiera. Espera, ¿qué? La voz de Jake cambió completamente. Amenazaron con triplicar tu alquiler, Louise. Eso no es legal si eres una inquilina establecida. No pueden cambiar arbitrariamente los términos del alquiler para forzar el cumplimiento de demandas no relacionadas. Jake trabajaba como asistente legal para un bufete de abogados que manejaba disputas de vivienda. Su perspectiva sobre los derechos de los inquilinos abrió posibilidades que no había considerado. Deberías documentar todo, aconsejó. Fechas, conversaciones, registros financieros, cualquier cosa que pruebe el patrón de manipulación. Si intentan desalojarte ilegalmente o tomar represalias por rechazar sus demandas, necesitarás evidencia. La ironía era perfecta. La manipulación de mi familia me había enseñado accidentalmente sobre protecciones legales que podía usar contra ellos si fuera necesario. Esa noche, comencé un registro detallado de eventos, conversaciones y descubrimientos. Cada mentira sobre sus finanzas, cada intento de manipulación emocional, cada amenaza disfrazada de preocupación familiar. El patrón de comportamiento se volvió innegable cuando se escribió cronológicamente. Pero la revelación más inquietante llegó el viernes por la mañana cuando escuché a mis padres discutiendo planes de respaldo para mi resistencia. Me había despertado temprano para mi turno en la cafetería y me estaba vistiendo cuando voces familiares flotaron desde la cocina. Mis padres estaban tomando café antes de sus rutinas matutinas habituales, aparentemente asumiendo que ya me había ido al trabajo. Si Louise sigue siendo obstinada sobre esto, tenemos opciones, decía Robert en voz baja. ¿Qué tipo de opciones?, preguntó Patricia. Bueno, el auto todavía está a nuestro nombre. Podríamos reportarlo como uso no autorizado si intenta mudarse sin aceptar ayudar a Emma. Mi sangre se heló. El auto que había estado conduciendo durante 2 años, haciendo pagos de seguro y mantenimiento, técnicamente todavía estaba titulado a nombre de mi padre. Nunca había pensado en transferir la propiedad porque confiaba en ellos. Eso parece extremo, dijo Patricia, pero su tono sugería que estaba considerando la idea. También está su plan telefónico. Podríamos cancelar eso y afirmar que ha estado mentalmente inestable últimamente. Emma podría respaldarnos sobre el comportamiento errático de Louise y sus demandas egoístas. La discusión casual sobre destruir mi transporte y acceso a la comunicación se sintió como recibir un puñetazo en el estómago. Estas personas estaban planeando sabotear mi independencia básica en lugar de aceptar mi derecho a tomar mis propias decisiones. ¿Qué pasa con su cuenta bancaria?, preguntó Patricia.
Creo que nos eliminamos de eso cuando cumplió 25 años, admitió Robert. Pero podríamos hablar con Emma sobre expresar preocupaciones a los empleadores de Louise, plantar algunas semillas sobre problemas familiares que afectan su confiabilidad. Estaban discutiendo una campaña coordinada para destruir mi vida si no me sometía a sus demandas. No solo presión financiera, sino asesinato de carácter diseñado para aislarme de sistemas de apoyo y fuentes de ingresos. Escuché con creciente horror mientras planeaban varias formas de represalia, cada una más vengativa que la anterior. Los padres a los que había amado y en los que había confiado estaban discutiendo estrategias para dañarme con la misma casualidad que otras personas usaban para planear las compras de comestibles. Pero en lugar de derrumbarme, sentí que algo cristalizaba dentro de mí. Los últimos vestigios de culpa por abandonar a la familia se desvanecieron, reemplazados por la determinación de escapar antes de que pudieran implementar cualquiera de sus amenazas. Tenía exactamente 8 días para transferir la propiedad del automóvil, cambiar a mi propio plan telefónico, asegurar mis cuentas bancarias y mover mis pertenencias sin ser detectada. 8 días para desaparecer antes de que se dieran cuenta de que su principal fuente de control e ingresos se había ido para siempre. La fase de planificación había terminado. Era hora de actuar. El sábado por la mañana, le dije a mi familia que necesitaba hacer recados y que estaría fuera la mayor parte del día. El anuncio casual apenas fue registrado por ellos, ya que a menudo pasaba los fines de semana ocupándome de asuntos personales mientras ellos se relajaban en casa. Mi primera parada fue el departamento de vehículos motorizados, donde había investigado el proceso para transferir la propiedad de un automóvil de miembros de la familia. Armada con el título, el registro y un contrato de compraventa que había preparado mostrando a mi padre vendiéndome el auto por $1, esperé en la fila durante 3 horas para completar el papeleo. Esto parece sencillo, dijo el empleado, procesando los documentos. Su padre necesitará firmar la transferencia del título, pero todo lo demás está en orden. El contrato de compraventa era mi póliza de seguro. Si mis padres intentaban reportar el auto como robado, tendría documentación legal que probaba la transferencia de propiedad. Todo lo que necesitaba era la firma de Robert, que planeaba obtener mediante un engaño cuidadoso. A continuación, visité la tienda de teléfonos para establecer mi propia cuenta. El proceso requería una verificación de crédito y una tarifa de activación, pero el representante me aseguró que podía mantener mi número actual al transferir el servicio. Recibirá una nueva tarjeta si la transferencia debería completarse dentro de las 24 horas, explicó. Su antigua cuenta se cancelará automáticamente una vez que el número se transfiera a su nuevo plan. El momento sería perfecto para mi partida del sábado. Para cuando mi familia se diera cuenta de que me había ido, su capacidad para contactarme directamente sería eliminada. Mi última tarea del sábado implicó abrir una segunda cuenta bancaria en una institución diferente. La nueva cuenta permanecería en secreto hasta después de mi partida, dándome acceso seguro a fondos si mi familia intentaba tomar represalias financieras. El domingo, comencé el delicado proceso de mover pertenencias personales sin despertar sospechas. Bajo la apariencia de una limpieza de primavera, comencé a clasificar ropa y artículos personales, aparentemente decidiendo que donar a la caridad. Finalmente ordenando tu habitación, comentó Emma con aprobación cuando vio las bolsas de basura que llevaba escaleras abajo. Tal vez tengas más espacio para suministros de bebé pronto. La suposición de que mi dormitorio se convertiría en un área de almacenamiento de guardería reforzó mi decisión de escapar. Emma ya había comenzado a planear cómo usar mi espacio vital para su conveniencia. Solo organizándome, respondí neutralmente, cargando las bolsas en el maletero de mi coche. En lugar de conducir al centro de donaciones, entregué todo a mi nuevo apartamento, moviendo gradualmente mis pertenencias sin ser detectada. Tony, un estudiante universitario que había contratado para ayudar con la mudanza de muebles, se reunió conmigo en el apartamento el domingo por la tarde para evaluar los artículos principales que necesitaría transportar más tarde. La mayoría de estas cosas caben en una camioneta estándar, dijo Tony, examinando el marco de mi cama, la cómoda y el escritorio. ¿Cuándo quieres programar la mudanza? El próximo sábado por la mañana alrededor de las 9, le dije. Tiene que ser rápido y eficiente. Todo cargado y transportado en 2 horas. Tony asintió con confianza. No hay problema. He hecho este tipo de mudanza antes. Solo ten todo en cajas y listo para salir. La logística estaba encajando perfectamente.
El lunes por la noche, asistí a mi primera sesión con la doctora Anderson, una terapeuta cuya oficina estaba ubicada cerca de mi nuevo apartamento. Decidí que la orientación profesional me ayudaría a procesar la complejidad emocional de cortar lazos con miembros manipuladores de la familia. Lo que describes suena como abuso financiero combinado con manipulación emocional, dijo la doctora Anderson después de que expliqué la situación. Las amenazas sobre aumentos de alquiler y las demandas de trabajo no remunerado son tácticas de control clásicas. Su validación significó todo. Tener a un profesional confirmando que el comportamiento de mi familia constituía abuso ayudó a solidificar mi determinación. Es normal sentirse culpable por protegerse de los miembros de la familia, continuó la doctora Anderson. Pero mantener relaciones que dañan tu bienestar no sirve a los intereses a largo plazo de nadie. Discutimos estrategias para manejar la culpa, establecer límites y construir relaciones de apoyo fuera de las conexiones familiares. La doctora Anderson enfatizó que alejarse de dinámicas tóxicas a menudo era la opción más saludable para todos los involucrados. A veces las personas necesitan experimentar las consecuencias naturales de su comportamiento antes de estar motivadas para cambiar, explicó. Tu familia puede que nunca entienda tu perspectiva, pero eso no hace que tu decisión sea incorrecta. El martes trajo un desafío inesperado cuando descubrí que mis padres habían estado monitoreando la actividad de mi cuenta bancaria. Mientras revisaba mis extractos en línea, noté que alguien había iniciado sesión en mi cuenta desde un dispositivo diferente varias veces durante el último mes. Una llamada al servicio al cliente reveló que mis padres todavía tenían credenciales de acceso de cuando me habían ayudado a configurar la cuenta hace años. Su monitoreo explicaba cómo habían sabido sobre mis luchas financieras y el saldo de mis ahorros. Necesito eliminar a todos los demás usuarios de esta cuenta inmediatamente, le dije al representante. Podemos hacer eso de inmediato, me aseguró. También le emitiremos nuevas credenciales de inicio de sesión y una tarjeta de débito de reemplazo por seguridad. La invasión de la privacidad se sintió como otra violación, pero también explicaba cómo mi familia se había mantenido un paso por delante de mi planificación financiera. Habían estado rastreando mis gastos e ingresos utilizando esa información para calibrar sus tácticas de presión. El miércoles por la noche, hice mi preparación más difícil, escribir la carta que dejaría atrás para explicar mi partida. El documento necesitaba ser lo suficientemente completo como para evitar que alegaran ignorancia sobre mis motivaciones, mientras permanecía enfocado en hechos en lugar de emociones. Comencé con una cronología de eventos, comenzando con su ultimátum sobre convertirme en una niñera no remunerada y progresando a través de mis descubrimientos sobre su engaño financiero. Cada afirmación estaba respaldada por pruebas y documentación específicas. La carta incluía copias de registros de propiedad que probaban sus ingresos por alquiler del sótano, extractos bancarios que mostraban mis pagos consistentes de alquiler y cotizaciones de niñeras profesionales que demostraban las tarifas justas de mercado para los servicios de cuidado infantil. Lo más importante, documenté sus amenazas sobre el servicio telefónico, el automóvil y la difamación. Tener sus planes de represalia por escrito me protegería si intentaban llevar a cabo cualquiera de esas amenazas. Esta carta sirve como aviso formal de que estoy terminando mi arrendamiento y retirándome de todos los arreglos familiares, escribí en conclusión. El patrón de engaño financiero, manipulación emocional y amenazas de represalia ha hecho imposible continuar residiendo aquí. El tono se mantuvo fáctico y profesional, centrándose en los comportamientos en lugar de hacer ataques personales. La doctora Anderson había enfatizado que mantener la dignidad durante las confrontaciones era crucial para la salud emocional a largo plazo. El jueves trajo mi última tarea de preparación, asegurar la firma de mi padre en la transferencia del título del automóvil. Me acerqué a él después de la cena con el papeleo y una explicación cuidadosamente elaborada. Papá, quiero transferir el título del auto a mi nombre por razones de seguro, dije casualmente. Mi agente dijo que podría reducir mis tarifas si estoy listada como la propietaria principal. Robert apenas miró los documentos antes de firmar. Tiene sentido. Has estado haciendo los pagos del seguro de todos modos. La firma casual completó mi propiedad legal del único activo importante que podría usarse en mi contra. Para el viernes por la noche, cada aspecto de mi plan de escape estaba confirmado y listo para su ejecución. Mi nuevo trabajo en el banco comenzaría el lunes, dándome una transición perfecta hacia la independencia financiera. Mi apartamento estaba parcialmente amueblado y listo para ser ocupado.
Todos mis documentos legales estaban asegurados, mis objetos de valor ya estaban reubicados y mis sistemas de comunicación serían independientes a las pocas horas de la partida. Lo más importante, documenté todo lo suficientemente a fondo como para protegerme de represalias mientras proporcionaba explicaciones claras de mi elección de irme. El viernes por la noche, me acosté en mi habitación de la infancia por última vez, escuchando los programas de televisión de Derek y sintiendo nada más que alivio por no volver a escuchar esos sonidos. Mañana por la mañana, me alejaría de 28 años de manipulación familiar y comenzaría a construir una vida auténtica basada en el respeto mutuo en lugar de la explotación. La persona asustada y llena de culpa que había soportado su ultimátum hace una semana ya no existía. En su lugar había alguien que entendía su valor y se negaba a aceptar menos que la dignidad humana básica. Mi familia me había enseñado bien, solo que no de la manera que pretendían. El sábado por la mañana llegó con el tipo de aire fresco de otoño que hacía que todo se sintiera como un nuevo comienzo. Me desperté a las 5:30, 2 horas antes de que alguien más se moviera, y reuní en silencio lo último de mis artículos esenciales en una sola mochila. La carta que había escrito explicando mi partida estaba en mi almohada, sellada en un sobre, dirigida simplemente a familia. Dentro, junto con mi explicación detallada y evidencia de su engaño, había incluido mi llave de la casa y un aviso formal de 30 días terminando mi arrendamiento como lo exige la ley estatal. A las 6:15, estaba cargando los últimos artículos en mi coche mientras el vecindario permanecía pacíficamente tranquilo. Tony llegó puntualmente a las 6:30 con su camioneta, y ejecutamos la mudanza de muebles con precisión militar. «Esto es una verdadera mudanza ninja», susurró Tony mientras llevábamos mi colchón por las escaleras. «Tu familia no sabe que te vas». «Lo descubrirán muy pronto», respondí, concentrada en la tarea en cuestión. En 90 minutos, cada pieza de mobiliario y pertenencia personal restante había sido cargada y transportada a mi apartamento. Tony me ayudó a organizar todo en el pequeño espacio, transformándolo de habitaciones vacías en un hogar funcional. «Felicidades por tu independencia», dijo mientras le entregaba el pago por la mudanza. «Cualquiera que sea la situación de la que estás escapando, la manejaste como una profesional». A las 8:45, estaba de pie en mi propia sala de estar, rodeada de mis posesiones en mi propio espacio, sosteniendo mis propias llaves. La sensación de libertad fue tan abrumadora que tuve que sentarme en mi sofá de segunda mano y procesar la magnitud de lo que había logrado. A las 9 en punto, activé mi nuevo servicio telefónico y vi cómo mi antiguo número se transfería al dispositivo que controlaba por completo. El último hilo que me conectaba con el sistema de comunicación de mi familia estaba cortado. Mientras tanto, a 15 millas de distancia, mi familia probablemente se estaba despertando a lo que pensaban que era un sábado normal por la mañana. Emma y Derek dormirían hasta las 10 u 11, luego esperarían que alguien más hiciera el desayuno. Mis padres asumirían que estaba en el trabajo, ya que a menudo tomaba turnos de fin de semana en la cafetería. Pasarían horas antes de que alguien pensara en revisar mi habitación vacía. Pasé el sábado por la tarde comprando comestibles y suministros básicos para el hogar, maravillándome del simple placer de comprar lo que quisiera sin justificar los gastos a nadie. La libertad de elegir mi propia comida, mi propio horario y mis propias prioridades se sentía embriagadora. La señora Rodríguez, mi nueva supervisora en el banco, llamó el sábado por la noche para confirmar mi fecha de inicio el lunes y discutir los horarios de capacitación. Su entusiasmo profesional contrastaba marcadamente con la actitud desdeñosa de mi familia hacia mis metas profesionales. «Estamos emocionados de tenerte en el equipo», dijo cálidamente. «Tu experiencia en servicio al cliente y gestión minorista te hace perfecta para este puesto». Alguien veía valor en mis habilidades y experiencia. Alguien me estaba pagando justamente por mi tiempo y tratándome con respeto profesional básico. El contraste con la explotación de mi familia no podría haber sido más agudo. El domingo por la mañana trajo mi primera prueba de determinación cuando ignoré 17 llamadas perdidas de varios miembros de la familia. Mi teléfono había estado vibrando constantemente desde el sábado por la noche, cuando aparentemente descubrieron mi ausencia. Los mensajes de voz pintaban una progresión predecible de emociones. Primero confusión, luego ira, luego intentos de manipulación por culpa y finalmente negociación desesperada. «Louise, tenemos que hablar sobre este malentendido». La voz de Patricia estaba tensa con furia controlada. «Vuelve a casa inmediatamente para que podamos discutir esto como adultos».
Este es un comportamiento completamente inaceptable, agregó Robert en un mensaje separado. Tu familia necesita saber dónde estás y qué crees que estás logrando con este truco. Los mensajes de Emma eran pura manipulación emocional. Estoy embarazada y estresada y estás empeorando todo al desaparecer. ¿Cómo podrías abandonar a tu hermana cuando necesito apoyo familiar? Pero el mensaje de voz de Derek reveló sus verdaderas prioridades. Mira, Louise, si esto se trata de dinero, podemos negociar algo. Emma realmente necesita cuidado infantil confiable y tus padres cuentan con tu contribución de alquiler. La admisión de que contaban con mis pagos de alquiler contradecía cada afirmación sobre que mi acuerdo era una ayuda familiar temporal. Derek había confirmado accidentalmente que yo era vista como una fuente de ingresos permanente en lugar de una hija con valor independiente. Para el domingo por la noche, las llamadas habían escalado a otros miembros de la familia. La tía Margaret dejó mensajes cada vez más frenéticos sobre la lealtad familiar y la importancia de la comunicación. Primos de los que no había sabido en meses de repente expresaron preocupación por mi bienestar. La campaña coordinada demostró que Emma había movilizado con éxito a la familia extendida para presionarme a regresar. Pero habiendo anticipado esta respuesta, permanecí impasible ante las apelaciones a la unidad familiar de parientes que nunca habían mostrado interés en mi felicidad o bienestar real. El lunes por la mañana trajo mi primer día en el banco y la rutina satisfactoria de un ambiente de trabajo normal. Mis colegas me trataron profesionalmente. Mi supervisora proporcionó expectativas claras y mis responsabilidades estaban claramente definidas con una compensación justa. Durante mi descanso para el almuerzo, recibí un mensaje de texto de un número desconocido que me heló la sangre. Soy Emma. Derek pasó por tu antiguo trabajo y el gerente de la cafetería dijo que todavía trabajas allí, pero no estabas programada hoy. Sabemos que estás recibiendo estos mensajes. Vuelve a casa antes de que esto empeore. La amenaza implícita era inconfundible. Estaban rastreando activamente mis movimientos y escalando sus esfuerzos de búsqueda. La frase antes de que esto empeore sugería que estaban planeando represalias adicionales más allá de las llamadas telefónicas y la presión familiar. Pero había anticipado esta escalada. Mi cuidadosa preparación había incluido proporcionar a ambos mis empleadores una breve explicación sobre el acoso familiar, asegurando que entendieran que no debían compartir mi horario o información de contacto con nadie que afirmara ser pariente. Estoy lidiando con algunos problemas de límites familiares, le había explicado al gerente de mi cafetería. Si alguien viene preguntando sobre mi horario o información personal, por favor no proporcione detalles. Los mantendré informados sobre mi disponibilidad. Ambos empleadores habían sido comprensivos y solidarios, reconociendo la situación como una preocupación de seguridad en lugar de un drama. El martes trajo el desarrollo más inquietante hasta el momento. Emma llamó a mi nuevo banco directamente, afirmando estar preocupada por mi salud mental y pidiendo hablar con mi supervisor sobre mi empleo. Afortunadamente, la señora Rodríguez manejó la llamada profesionalmente y me contactó de inmediato. Alguien que dice ser su hermana llamó expresando preocupaciones sobre su estado mental y desempeño laboral, explicó la señora Rodríguez. Le dije que no discutimos información de empleados con terceros, pero quería que estuviera al tanto del contacto. El intento de sabotear mi nuevo empleo confirmó todo lo que había escuchado sobre sus planes de represalia. Emma estaba tratando activamente de destruir mi reputación profesional para forzar mi regreso. ¿Está esto relacionado con una situación doméstica?, preguntó la señora Rodríguez con cuidado. Sí, es un miembro de la familia tratando de mantener el control a través del acoso, confirmé. He documentado todo y tengo protecciones legales en su lugar. La señora Rodríguez asintió comprensivamente. Vemos esto ocasionalmente con empleados que escapan de situaciones familiares difíciles. Su desempeño laboral es excelente y no apreciamos intentos externos de interferir con nuestro lugar de trabajo. El apoyo profesional se sintió como una armadura contra los ataques de mi familia. El miércoles trajo la noticia que había estado esperando: mis padres habían presentado un reporte de persona desaparecida alegando que había desaparecido bajo circunstancias sospechosas, pero el oficial de policía que me contactó parecía escéptico de sus afirmaciones. Su familia dice que se fue sin explicación y están preocupados por su seguridad, explicó el oficial Martínez durante nuestra conversación telefónica. Pero obviamente está bien y en contacto. Esto parece más una disputa familiar que un caso de persona desaparecida.
Expliqué la situación brevemente, enfatizando que era una adulta que había elegido dejar una situación familiar difícil y había proporcionado un aviso por escrito de mi partida. ¿Se siente segura donde está ahora?, preguntó el oficial Martínez. Absolutamente. Me siento más segura de lo que me he sentido en años. Entonces esto no es un asunto policial. Los desacuerdos familiares no son problemas criminales a menos que haya amenazas o acoso. La confirmación oficial de que el reporte de persona desaparecida de mi familia era inapropiado me dio protección adicional contra futuros intentos de manipulación. Para el jueves, las llamadas y mensajes finalmente se habían detenido. El repentino silencio se sintió ominoso en lugar de pacífico, sugiriendo que se estaban reagrupando para un enfoque diferente. Usé la tranquilidad para reflexionar sobre todo lo que había sucedido. Hace una semana, había estado atrapada en un ciclo de explotación y manipulación, convencida de que la lealtad familiar requería aceptar el abuso. Ahora, vivía de forma independiente, trabajando en un empleo donde mis contribuciones eran valoradas y construyendo relaciones auténticas basadas en el respeto mutuo. La transformación no había requerido una confrontación dramática o elaborados esquemas de venganza. Simplemente me había retirado de una situación tóxica y permitido que las consecuencias naturales de su comportamiento se desarrollaran sin mi participación. Mi familia estaba experimentando la realidad de la vida sin su solucionador de problemas designado y contribuyente financiero. No más pagos de alquiler confiables. No más trabajo gratuito para tareas domésticas. No más chivo expiatorio a quien culpar por sus malas decisiones financieras. Lo más importante, enfrentaban la perspectiva de criar realmente al bebé de Emma sin la ayuda no remunerada de un miembro de la familia explotado. El viernes por la mañana trajo un último mensaje, esta vez de la propia Emma Louise: entré en trabajo de parto prematuro anoche. El bebé está bien, pero Derek se asustó y no pudo manejar la visita al hospital. Mamá y papá están abrumados tratando de ayudar con todo. Tal vez deberíamos hablar. El mensaje estaba claramente diseñado para provocar culpa y preocupación, pintando a Emma como luchando y a la familia como abrumada sin mi presencia. Pero el subtexto era aún más revelador. Derek, el hombre que descartó el cuidado infantil como solo cuidar niños, había entrado en pánico durante su primer desafío real de crianza. Estaban experimentando exactamente lo que había predicho, la dura realidad de que criar hijos requiere esfuerzo real, responsabilidad y sacrificio de los propios padres. En lugar de responder con simpatía o culpa, sentí un profundo alivio de no estar atrapada en medio de su crisis. El trabajo de parto prematuro de Emma fue estresante, pero también fue la confirmación de que había escapado justo a tiempo para evitar ser reclutada para el deber de cuidado infantil de emergencia. El momento de mi partida había sido perfecto. Los planes de respaldo de mi familia para controlarme habían sido neutralizados por mi minuciosa preparación. Sus intentos de represalia habían sido anticipados y defendidos. Lo más importante, su crisis estaba sucediendo sin mí, demostrando que eran capaces de manejar sus propias responsabilidades cuando se veían obligados a hacerlo. Yo era libre y ellos estaban aprendiendo a lidiar con las consecuencias de sus elecciones sin un chivo expiatorio conveniente para explotar. 3 meses después, estaba prosperando de maneras que nunca había imaginado posibles. Mi pequeño apartamento se había transformado en un hogar genuino decorado con artículos que había elegido y pagado yo misma. La libertad de tomar decisiones sobre mi espacio vital, mi horario y mi futuro se sentía como salir de un túnel oscuro hacia la luz brillante del sol. Mi posición en el banco había superado todas las expectativas. La señora Rodríguez me había recomendado para capacitación adicional en servicios de planificación financiera, reconociendo mi habilidad natural para ayudar a los clientes a comprender productos financieros complejos. La recomendación vino con un ascenso a representante senior de servicio al cliente y un aumento salarial significativo. Louise tiene habilidades excepcionales para ayudar a las personas a navegar situaciones financieras difíciles, escribió la señora Rodríguez en mi evaluación de desempeño. Combina empatía con conocimiento práctico de maneras que la hacen invaluable para nuestro equipo. La ironía no se me escapó de que mi experiencia siendo manipulada financieramente había mejorado mi capacidad para ayudar a otros a proteger su bienestar financiero. Mi vida social había florecido de maneras inesperadas. La señora Franklin, mi vecina en el complejo de apartamentos, me había presentado a su club de lectura, que se reunía mensualmente en la biblioteca local.
Las mujeres variaban en edad de 30 a 70 años, y sus discusiones sobre literatura a menudo evolucionaban hacia conversaciones más profundas sobre experiencias de vida y crecimiento personal. Tienes tal perspicacia sobre la dinámica familiar, comentó Jennifer, una madre divorciada de 2 hijos que se había convertido en mi amiga más cercana en el grupo. Es como si entendieras lo complicadas que pueden ser las relaciones sin estar amargada por ello. La observación de Jennifer tocó algo que había estado procesando con la doctora Anderson durante nuestras sesiones semanales. La ira y el dolor por la manipulación de mi familia se habían transformado gradualmente en algo más útil, sabiduría sobre reconocer y evitar patrones de relaciones tóxicas. Las personas sanas no amenazan ni manipulan para obtener lo que quieren, había explicado la doctora Anderson durante una de nuestras sesiones. El comportamiento de tu familia te enseñó a identificar estas banderas rojas temprano en otras relaciones. Mi vida amorosa reflejaba esta nueva comprensión. Marcus, un maestro que había conocido en el banco durante un evento de recaudación de fondos escolar, abordaba las relaciones con el tipo de respeto y comunicación que nunca había experimentado. Cuando quería pasar tiempo juntos, preguntaba directamente. Cuando surgían conflictos, los discutía honestamente sin amenazas ni manipulación. Aprecio lo directa que eres, me dijo Marcus durante la cena una noche. Tanta gente juega juegos o espera que adivines lo que están pensando. El contraste con el estilo de comunicación de mi familia era sorprendente. Marcus trataba mi tiempo, opiniones y autonomía como valiosos, nunca asumiendo que tenía derecho a tomar decisiones por mí o presionarme para arreglos que no servían a mis intereses. Mi relación con el trabajo también había evolucionado más allá del simple empleo hacia un desarrollo profesional genuino. La gerencia del banco había comenzado a discutir oportunidades para que yo buscara educación adicional en planificación financiera con el apoyo de la compañía para las certificaciones relevantes. Vemos un potencial real de avance, explicó el gerente de distrito durante mi revisión trimestral. Su combinación de habilidades de servicio al cliente y pensamiento analítico la hace ideal para nuestro programa de desarrollo gerencial. La validación de mi potencial profesional contrastaba fuertemente con la actitud desdeñosa de mi familia hacia mis metas profesionales. Personas que apenas me conocían habían reconocido habilidades que mis propios parientes habían ignorado o socavado. Pero el desarrollo más satisfactorio fue la comprensión gradual de cómo mi partida había afectado la situación de mi familia. A través de una cuidadosa observación de los registros públicos y actualizaciones ocasionales de la tía Margaret, había reconstruido las consecuencias de su manipulación. Sin mis contribuciones mensuales de alquiler, mis padres habían luchado para cumplir con sus pagos de hipoteca, especialmente la segunda hipoteca que habían sacado para financiar sus mejoras de estilo de vida. Se habían visto obligados a vender la camioneta de Emma y reducir significativamente sus gastos en entretenimiento y viajes. El inquilino del sótano, Michael Torres, se había mudado 6 semanas después de mi partida, citando drama familiar y demasiado caos arriba como razones para encontrar una vivienda alternativa. Perder sus pagos mensuales de $1,200 había creado una presión financiera adicional. El ajuste de Emma y Derek a la paternidad había demostrado ser más desafiante de lo que sugerían sus suposiciones casuales. El pánico de Derek durante el incidente del trabajo de parto prematuro había sido seguido por varias situaciones de crisis más donde su incapacidad para manejar el estrés se volvió problemática. Derek ha estado luchando con la responsabilidad, admitió la tía Margaret durante una de nuestras breves conversaciones telefónicas. Emma está exhausta porque él no parece poder manejar las tareas básicas de cuidado del bebé sin abrumarse. La comprobación de la realidad había sido exactamente lo que necesitaban, aunque estaban aprendiendo estas lecciones de la manera difícil. Lo más revelador fue el cambio gradual en la dinámica familiar a medida que los parientes comenzaban a cuestionar la narrativa que Emma había construido sobre mi abandono. El primo Jake había hablado con otros miembros de la familia sobre las verdaderas circunstancias de mi partida, compartiendo lo que había aprendido sobre la manipulación financiera y el ultimátum. La gente está empezando a entender que no desapareciste sin razón, me dijo Jake durante una reunión para tomar café. El reporte de persona desaparecida hizo que algunos parientes sospecharan sobre lo que realmente sucedió. La verdad tenía una forma de emerger a pesar de los esfuerzos por controlar la narrativa. 6 meses después de mi partida, Emma se comunicó con un mensaje que era sorprendentemente diferente de sus comunicaciones anteriores. En lugar de ira o manipulación, su texto llevaba una humildad genuina. Louise, he estado pensando mucho en todo lo que pasó. Ser madre es mucho más difícil de lo que esperaba,
Y estoy empezando a entender por qué dijiste que nuestro acuerdo no era justo. Derek y yo hemos estado yendo a terapia para trabajar en nuestra comunicación y habilidades de crianza. No te pido que vuelvas o ayudes con nada. Solo quería que supieras que ahora me doy cuenta de lo equivocados que estábamos al tratar de forzarte al cuidado infantil no remunerado. Mereces tener tu propia vida y metas. Si alguna vez estás abierta a hablar, me gustaría disculparme adecuadamente. El mensaje representaba el tipo de crecimiento y autorreflexión que solo provenía de experimentar consecuencias reales. Emma había aprendido sobre los desafíos de la crianza no a través de conferencias o advertencias, sino a través de la experiencia directa con las responsabilidades que había tratado de delegarme. Respondí con cuidado, reconociendo su disculpa mientras mantenía límites claros sobre el contacto futuro. Aprecio que te comuniques y compartas tu perspectiva. La crianza es definitivamente un desafío y espero que la terapia les ayude a ti y a Derek a desarrollar las habilidades que necesitan. Me va bien en mi nueva vida y he encontrado mucha satisfacción en mi independencia. Estoy abierta a la comunicación ocasional si es respetuosa y no implica solicitudes de asistencia o apoyo financiero. El intercambio se sintió como el cierre de un capítulo doloroso, dejando espacio para una posible relación futura basada en el respeto mutuo en lugar de la explotación. La respuesta de mis padres a la dinámica familiar cambiante fue predeciblemente más lenta en evolucionar. Aparentemente habían redoblado su narrativa de víctimas, afirmando que había abandonado a la familia durante una crisis y negándose a reconocer su papel en la creación de la situación. Pero sus luchas financieras habían forzado algunas admisiones prácticas. Habían tenido que aceptar a otro inquilino en el sótano para reemplazar los pagos de alquiler de Michael, y se habían acercado a varios parientes para solicitar asistencia financiera temporal para cubrir los gastos del hogar. El patrón de manipulación financiera se estaba volviendo visible para otros miembros de la familia que comenzaron a establecer sus propios límites sobre la asistencia monetaria. Tus padres pidieron prestados $3,000 el mes pasado, mencionó la tía Margaret durante una de nuestras conversaciones. Cuando pedí detalles sobre sus gastos, se volvieron evasivos y defensivos. Me hizo pensar en lo que habías dicho sobre su situación financiera. Mi partida había protegido inadvertidamente a otros miembros de la familia de convertirse en objetivos de las mismas tácticas de manipulación. Un año después de irme, recibí la validación más significativa de mi decisión. Sophie, la hija adolescente de mi vecina, la señora Franklin, había estado luchando con sus propios problemas de límites familiares. Sus padres esperaban que sacrificara sus planes universitarios para quedarse en casa y cuidar a un hermano con necesidades especiales utilizando tácticas de culpa y presión financiera similares a las que mi familia había empleado. Ver cómo manejaste tu situación familiar me dio el coraje para defender mis metas educativas, me dijo Sophie. Me mostraste que puedes amar a tu familia y al mismo tiempo proteger tu propio futuro. Sophie había negociado con éxito un compromiso con sus padres que le permitía asistir a la universidad mientras contribuía al cuidado de su hermano durante las vacaciones escolares. La diferencia era que sus padres habían aceptado pagar por asistencia profesional y no habían exigido trabajo a tiempo completo no remunerado. La clave fue abordarlo como una conversación de resolución de problemas en lugar de aceptar su primera demanda, explicó Sophie. Cuando presenté alternativas e insistí en arreglos justos, estuvieron dispuestos a trabajar conmigo. El éxito de Sophie demostró que mi elección de irme no había sido la única opción para lidiar con la manipulación familiar, pero había sido la elección correcta para mi situación específica. A veces, alejarse fuerza conversaciones y cambios necesarios que no sucederían de otra manera. Mientras me sentaba en mi sala de estar en el aniversario de mi partida, rodeada de evidencia de la vida que había construido a través de mis propios esfuerzos, sentí una profunda gratitud por el coraje de priorizar mi bienestar sobre las expectativas familiares. La decisión de irme había sido dolorosa, pero también había sido transformadora de maneras que no podría haber anticipado. Había aprendido a reconocer mi propio valor, a construir relaciones basadas en el respeto mutuo y a confiar en mi juicio sobre lo que constituía límites saludables. Lo más importante, descubrí que alejarse de la toxicidad creaba espacio para conexiones auténticas y oportunidades que se alineaban con mis metas y valores reales. Mi familia me había enseñado sobre manipulación, explotación y control. Pero mi independencia me había enseñado sobre el autorrespeto, las relaciones genuinas y la posibilidad de construir una vida basada en la elección en lugar de la obligación. La mujer que había soportado su ultimátum hace 18 meses había estado operando desde el miedo y la culpa.
La mujer que reflexionaba sobre esa experiencia ahora estaba operando desde la fuerza y la claridad sobre su valía. Esa transformación por sí sola hizo que cada momento difícil del viaje valiera la pena. La lección de vida que surgió de esta experiencia fue simple y profunda. No puedes construir relaciones auténticas con personas que te ven como propiedad para ser usada en lugar de una persona para ser respetada. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por todos los involucrados es alejarte y permitir que las consecuencias naturales enseñen las lecciones que las palabras no pueden transmitir. La lealtad familiar debe mejorar tu bienestar, no destruirlo. Cuando el supuesto amor viene con amenazas, manipulación y demandas de autosacrificio, no es amor en absoluto. El amor real apoya tu crecimiento, respeta tus límites y celebra tu independencia. Había aprendido que merecía relaciones donde mi valor fuera reconocido, mis metas apoyadas y mis decisiones respetadas. Cualquier cosa menos que eso no valía la pena preservar, independientemente de las relaciones de sangre o la historia compartida. El mayor regalo que me había dado a mí misma fue el coraje de creer que merecía un mejor trato y la determinación de crear circunstancias donde un mejor trato fuera posible. Mi historia no se trataba de venganza o probar puntos a personas que me habían hecho daño. Se trataba de elegir el autorrespeto sobre el autosacrificio y descubrir que la felicidad auténtica requería relaciones auténticas construidas sobre cimientos de respeto mutuo en lugar de obligación y control. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde las expectativas familiares entraron en conflicto con tu bienestar personal y tus metas? ¿Cómo equilibras la lealtad a los seres queridos con la necesidad de proteger tu propio futuro e independencia? Me encantaría escuchar tus pensamientos y experiencias en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo o te recordó tus propios desafíos con los límites familiares, por favor considera darle me gusta a este vídeo para ayudar a otros que podrían estar enfrentando situaciones similares a encontrar estas perspectivas. Suscribirse al canal asegura que recibirás notificaciones sobre nuevas historias y discusiones sobre cómo navegar dinámicas familiares complejas y crecimiento personal. Compartir esta historia con amigos o miembros de la familia que podrían beneficiarse al escuchar sobre el establecimiento de límites saludables y la importancia del respeto mutuo en las relaciones significaría mucho para mí. A veces las personas necesitan escuchar que priorizar su bienestar no es egoísta, sino necesario para construir relaciones auténticas y amorosas. Gracias por escuchar mi historia y por apoyar contenido que explora las complejidades de las relaciones familiares y el crecimiento personal. Espero que mi experiencia ofrezca aliento a cualquiera que luche con decisiones similares sobre la lealtad familiar y la independencia personal. Recuerda que mereces relaciones que mejoren tu vida en lugar de disminuirla. Y que elegir el autorrespeto nunca es egoísta cuando se hace con integridad y consideración. Cuídense y nos vemos en la próxima historia.